Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres les acompaña. Les saluda a esta hora. Un abrazo para todos donde se encuentren dentro o fuera de este bendito, hermoso país, Costa Rica. Gracias a todos los que se conectan también por medio de mi Facebook. Ahí me buscan como Oscar Durán. De hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Benditos reportando, dele compartir. Gracias a Dios. Hechos de los Apóstoles, verso 4. Pero los que fueron esparcidos, lo que pensaron, 20 leo para ustedes. Y Saulo consentía en su ley, y todos fueron estos, llevaron a enterrar a Esteban y los entregaron en la cárcel. Él potenció el ministerio, un mal que él quería, nos enseña por todas las partes anunciando el evangelio. Y entonces Felipe, María, les predicaba para que su nombre sea, amados, lo que nosotros, 20, así es. Amén. Para mal, o sea, me despidieron de aquel trabajo amplia o para que te aumentara el salario, como sucedió, y tenían que vender o entrete. Y esto que vemos, cómo Saulo perseguía la iglesia, pero más bien esto, diga conmigo, potenció. Eso potenció ministerialmente a los apóstoles, porque aquí aparece en escena Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria a Cristo, y la gente unánime que decía Felipe. Hay cosas que ni siquiera usted y yo imaginamos, pensamos, pero Dios las permite, mis hermanos. Cosas que ni siquiera entendemos y por qué, a veces renegamos. Señor, un plan, porque yo tengo un propósito, porque te voy a enviar a y en Samaria serás testigo de mi poder. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. A veces es necesario pasar por dolor para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y si usted analiza lo que sucedió acá, cuando Saulo persigue a la iglesia, este hombre que respiraba odio y deseo de muerte sobre los discípulos, todo esto lo transformó para bien. Entonces, vosotros pensasteis mal para mí, pero Dios lo cambió y Dios lo encaminó para bien. Amén. Dios lo encaminó para bien. Y veamos el bien que sucedió en este lugar. Vemos la maravilla que Dios hizo en Samaria. Lo que Dios hizo en Samaria, que llega Felipe y predica la palabra y la gente se convertía y la gente era sana. Los cojos eran sanados, había gran gozo en aquella ciudad. Lo que nunca antes habían experimentado, lo experimentaron de esta manera. Aunque tuvieron que pasar por un proceso duro, esto provocó gozo. A veces nuestro dolor, a veces nuestras angustias, a veces nuestras penas y las situaciones que no entendemos, Dios las usa. Usted sabe que esto me recuerda lo que pasó. Esto me recuerda lo que pasó con Daniel también. Que Daniel, el proceso que vivió Daniel, voy a leerlo por acá. Vamos a ver, capítulo 6 del libro de Daniel. Me recuerda a Daniel, inmediatamente me llevó esta palabra a Daniel. Vamos a ver, dice por acá en el capítulo 6, verso
verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Entonces se alegró el rey en gran manera. Toda esta gentuza fea pretendía lo malo y se confabularon para hacerle un daño a Daniel, y más bien esto lo provocó, más bien Dios usó esto para provocar alegría en el rey, y entre otras cosas. Pero vemos lo que provoca muchas veces el sufrimiento. Suena raro, ¿verdad? Y extraño. El sufrimiento, la prueba que muchos de nosotros hemos pasado, Dios la utiliza para el beneficio de otros. O sea, si tengo que padecer, si tengo que sufrir, si tengo que llevar y cargar esta cruz con tal de que mi familia, pues bendito sea el Señor. Y eso pasó con los discípulos, dice la palabra. Saulo perseguía a la iglesia, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, y esto provocó, tremendo, esto provocó que los discípulos fueran esparcidos. Ve que un mal muchas veces Dios lo utiliza para bien. Vosotros pensasteis mal para mí, pero Dios lo convirtió en bien. Esa crítica, más bien Dios la usó. Esa humillación, más bien Dios la usó. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Si no hubiera pasado esto por parte de Saulo, mi pregunta es, ¿hubieran ido a Samaria? ¿Hubiera pasado lo que pasó en Samaria? Porque en Samaria se desató un avivamiento tremendo. Hay cosas que no comprendemos, no entendemos, el misterio de Dios no lo entendemos. Hay cosas que Dios permite, como cuando Dios le dijo, yo me glorificaré en Faraón, voy a endurecer el corazón de Faraón. Hay cosas que no entendemos, pero Dios las permite. Nada más sometámonos a hacer lo que Dios demanda, lo que Dios pide. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, ¿cuántos Felipes estarán escuchando en este momento? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad por causa de un hombre de Dios llamado Felipe. Fue el instrumento que Dios usó. Por eso pregunto, ¿cuántos Felipes están escuchando en este momento? ¿Cuántas personas como Felipe, que han pasado procesos durísimos en la salud, en la economía, pasaron un proceso fuerte, emocional, matrimonial, familiar, pero Dios usó todo este proceso de dolor, de persecución, para potenciar su ministerio y para ser una pieza clave en esa familia, para ser una pieza clave en ese trabajo, para ser un instrumento clave en ese puesto de trabajo. ¿Me estoy dando a entender? Que todos los que estamos en este momento escuchando y compartiendo la palabra, hemos pasado por donde asustan, hemos pasado procesos duros. Quizá usted recibió un azote, una humillación. ¿Qué más? ¿Qué ejemplo más? ¿Qué mejor ejemplo que el de Jesús? Él tuvo que padecer, Él tuvo que sufrir, Él tuvo que ir a la cruz. ¿Para qué? El mal que los religiosos, los fanáticos religiosos, los legalistas de aquella época pensaron contra Jesús, se convirtió en bien. Porque eso trajo ¿qué? Salvación, redención. ¿Se da cuenta de esto, hermanos? Entonces, no reneguemos por lo que nos pueda estar pasando. Es que me despidieron, y es que no me valoraron, y es que Dios permite todo. Es que Él todo se la sabe, hermano. Dios lo sabe todo. Dios todo lo sabe. Y Él permitió que se hiciera ese alboroto ahí, que Saulo persiguiera a la iglesia que estaba en Jerusalén. No se hubieran movido de Jerusalén. ¿Me estoy dando a entender? Voy de nuevo con esto. Saulo consentía su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos
por las tierras de Judea y de Samaria. A ver, hay gente que está muy conforme, entra en un conformismo, se sienta pierna cruzada en la silla del confort, y hay lugares que piden a gritos ser evangelizados. ¿Me explico, hermano? Hay cosas que no entendemos, pero que Dios las permite para movernos a Judea y a Samaria. Porque es muy fácil estar en Jerusalén. ¿Me estoy dando a entender? La iglesia estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. O sea, ¿será que Dios está permitiendo esto en mi vida? Dígalo, para Él potenciar el ministerio y llevarme a otro nivel en mi vida espiritual. ¿Será que Dios está permitiendo que yo salga de esta zona de confort y que me posicione en otro sitio donde están pidiendo a gritos ser escuchados? ¿Será que Dios está permitiendo la incomodidad de la que usted siente hoy o en la que usted está hoy? ¿Será que Dios está permitiendo todo este alboroto y todo este tipo de cosas para moverte de lugar y ser una pieza clave en esa nueva compañía? Ay, Padre. Me estoy dando a entender, me estoy explicando, sí. ¿Será que es que tremendo esto, hermano? ¿Alguien está escuchando y está de acuerdo conmigo en esto? ¿Me puede escribir ahí? Sí, pastor, amén. El Espíritu de Dios me está hablando. Dios le está usando para poner en su boca palabra y para decirme que es necesario que yo padezca o que pase por este proceso. Ya le puse el ejemplo de Jesús. Es necesario esta incomodidad y esta contienda y esta persecución, porque Saulo, dice la palabra, Saulo persigue la iglesia. La iglesia muchas veces entra en un conformismo. Y la iglesia tiene que ser removida, la iglesia tiene que ser sacudida. Y hay cosas que están pasando a nivel mundial y la iglesia no puede estar dormitando. La iglesia no puede estar viendo para el ciprés. La iglesia no puede estar encerrada en cuatro paredes, hermano. La iglesia no puede hacerse la ciega y la sorda a lo que está pasando afuera, hermano. A lo que está pasando a nivel mundial, a lo que está pasando en la OTAN, a lo que está pasando en el Medio Oriente, a lo que está pasando en Venezuela, hay gente que no está en nada. La gente necesita estar en todas. La iglesia no puede estar dormida, hermano. La iglesia tiene que estar informada de lo que está pasando a nivel mundial. No podemos nosotros estar durmiendo, hermano. Despierta tú que duermes. La iglesia tiene que ser sacudida y viene una sacudida por parte del Espíritu Santo a la iglesia para que despierte y entienda que en Judea y en Samaria están pidiendo a gritos el evangelio. ¿Estamos? Recuerde lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Voy al capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ojo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Dios se anticipa y le dice el Señor a los discípulos que ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿De qué forma? Dios no le dijo de qué forma. El Señor no les dijo de qué manera. Pero iban a ser usados en Judea y en Samaria. Y vemos aquí en el capítulo 8 cómo Dios utiliza hasta la misma persecución de Pablo para con los discípulos o para con la iglesia, para moverlos de la comodidad de Jerusalén y así posicionarlos. Dios me va a posicionar. Dígalo de esa forma. Dios me va a posicionar y me va a mover de Punta Arenas a Alajuela, por poner un ejemplo. Me va a mover de Alajuela a San José. Me va a mover de Limón a Guanacaste. Me estoy dando a entender. Me va a mover de Costa Rica a otro país, de otro país a Costa Rica, de Centroamérica a Sudamérica. Me estoy explicando. Me va a mover del barrio donde vivo
a otro lugar. De la casa, es que muchas veces entramos en un conformismo. Caemos en una zona de confort y aquí estoy bien en esta congregación. ¿Ve? Quizá Dios te quiere mover de congregación también, porque en otra congregación si vas a ser tomada en cuenta o vas a ser tomado en cuenta. Yo sé que Dios le está hablando a alguien el día de hoy. Tremendo esto. ¿Está usted recibiendo esto, mi hermano? Hay un varón que se está gozando porque Dios le está hablando el día de hoy. ¿Me está escuchando, varoncito? ¿Usted me está escuchando? ¿Cómo Dios te está hablando el día de hoy? Sé que ese varón va en su carro y Dios le está hablando. Cuando Él dice, lo que te está pasando, hijo, es que yo lo estoy permitiendo esto en tu vida para moverte. Porque te quiero en Judea, porque te quiero en Samaria. Amén. Estabas en Jerusalén muy cómodo ahí. En Jerusalén, pero yo permití, dice el Señor, toda esta persecución y toda esta situación que estás viviendo, donde no te toman en cuenta, donde no eres importante, donde no te suman, donde eres un cero a la izquierda en ese lugar, pero donde yo te voy a enviar, ahí serás valorada, ahí serás valorado, ahí te voy a posicionar, ahí serás instrumento, ahí te voy a convertir. Ay, ¿en qué? Lo que tú quieras y lo que tú le pidas al Señor. Vas a dejar de estar calentando un campo. ¿Está escuchando esto? Ya no vas a estar calentando un campo en una congregación. Tienes un potencial donde yo te voy a mover y voy a permitir o permití que pasara algo en tu vida para que entendieras que como Felipe te voy a llevar a Judea y a Samaria. Aleluya, amén. Reciba esto en el nombre de Jesús. ¿Estás comprendiendo? ¿Estás comprendiendo? Saulo persigue la iglesia. He recibido persecución, dirá alguien ahí. He estado incómoda, pastor. He estado incómodo en este trabajo, dirá alguien por ahí. ¿Será que ya se te cumplió el tiempo y el ciclo en ese lugar de trabajo? Porque Dios te quiere mover de ese lugar y llevarte a otro. Y usarte en Judea y en Samaria. Y ya no estés en Jerusalén. Ya en Jerusalén evangelizaste. Ya en Jerusalén predicaste la palabra. ¿Dónde estaban ellos? En Jerusalén. La iglesia estaba en Jerusalén, pero la iglesia tenía que esparcirse, tenía que moverse. La palabra tenía que correr. Y por eso recordaba las palabras de Jesús. Y me seréis testigos, ¿a dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Y a dónde más? Y hasta donde el Señor quiere enviarnos. Hasta donde Él me quiere enviar. Hay cosas que nosotros decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Para qué entonces? Para moverme a Judea y para moverme a Samaria. Porque tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria había mucha necesidad. Tanto en Cartago como en Punta Arenas, como en Nicaragua, como en los Estados Unidos, como en Panamá, como en Venezuela, como en Argentina, donde sea, hermano. Dios sabrá dónde te va a enviar, pero te va a enviar. Te va a sacar de Jerusalén, de tu zona de confort, de tu iglesita, ahí de tu congregación, porque llegó tu tiempo. Te va a sacar del barrio donde vives y te va a llevar a otro lugar. ¿Qué pasó con Abraham? Deja tu tierra, deja tu parentela. Yo te voy a mover, papá. Te voy a mover. A veces nos sentimos tan cómodos en un lugar, como que ya tenemos todo programado. Aquí está el súper, aquí está aquello, aquí está lo otro, aquí está el... Te voy a incomodar un poco. Te voy a sacar de ese lugar. Te voy a sacar de tu zona de confort. Te voy a sacar de tu rutina diaria. Te voy a incomodar un poco. Hablemos de esa forma, porque te quiero en Judea y te quiero en Samaria. Porque tanto en Jerusalén hay gente, como también hay gente en Samaria y hay gente en Judea. ¿Me estoy dando a entender?
Y pasó lo que pasó y Dios permitió todo este alboroto y todo esto que pasó. Saulo haciendo loco, Saulo persiguiendo la iglesia, pero el mal que él pensaba, más bien Dios lo convirtió para bien, porque hubo un avivamiento en Samaria, hermanos, que fue una cosa tremenda en Samaria. Como un avivamiento va a ocurrir a donde Dios nos va a mover. Amén. Digo, nos va a mover porque en el tiempo de Él nos mueve, hermano, y nos coloca en lugares estratégicos para que ahí fluya la palabra de Dios. El hombre entregaba en la cárcel, el hombre hacía y deshacía con la gente, ya habían matado a Esteban y todo el asunto, pero Dios todo esto lo permitió y ya sabemos dónde está Esteban, ¿cierto? Ya sabemos lo que vio Esteban y ya sabemos dónde está Esteban. Al final, como dice Pablo, ya convertido, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esteban entendía que el morir en Cristo era ganancia. Ya sabemos dónde está Esteban. Ya sabemos para dónde partió Esteban. Fue duro, fue difícil, la forma en que murió, sí. Pero Dios permitió que muriera Esteban y este alboroto que pasó para que la iglesia se moviera, extendiera las estacas y no se quedaran solo ahí calentando un campo un día sábado, calentando un campo un día domingo, engordándose en una congregación, recibiendo y recibiendo y recibiendo. ¿Y qué estoy haciendo por las almas? ¿Qué estoy haciendo por mis compañeros? ¿Qué estoy haciendo por aquella y qué estoy haciendo por aquel? Dios te va a mover de lugar porque te va a mover de lugar. Dios te va a mover. ¿Está escuchando, Fernando? ¿Está escuchando, Luis? ¿Está escuchando, Roxana? ¿Está escuchando, Ruth? Que estoy leyendo aquí los nombres. ¿Está escuchando? Carlos, ¿usted está escuchando lo que Dios te está diciendo el día de hoy por medio de esta palabra? Oscar, ¿usted está escuchando? Osquitar Durán, yo estoy escuchando. Cindy, ¿usted está escuchando? Roslyn, Kenneth, Manuel, ¿usted está escuchando, Manuel? Carmen, ¿está escuchando? Blanca, usted está escuchando lo que el Espíritu de Dios te está diciendo por medio de esta palabra. Que te va a mover de lugar, que lo que está pasando, que lo que estás viviendo es parte de un plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y aunque nos duela, es parte del propósito y el plan de Dios. ¿Quién dijo que la vida del cristiano era color de rosas? ¿Quién dijo que la vida del cristiano era soplar, verdad? Que era nada más soplar, hermano. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién dijo que era un vacilón ser cristiano? Hay que pagar un precio, hay que cargar la cruz. No es fácil, hermano. El ser cristiano es de a por derecho y de gente valiente y de gente que se amarre las enaguas y los pantalones y que tenga carácter, hermano. Esto no es un vacilón. Es gente que se doble pero que no se quiebre. Derribado pero no destruido, hermano. Y entonces se movieron a Judea y Samaria. El mal que Saulo pensó para ellos, Dios lo convirtió en bien. Porque hubo un avivamiento, una cosa espectacular, maravillosa allá en Samaria. Y no solamente en Samaria. La palabra corrió, hermano. Corrió. Espere para continuar con esta enseñanza tan linda. Oiga qué hermoso. La gente, dice la palabra. La gente unánime. La gente unánime. ¿A dónde, pastor? En Judea. Ya los de Jerusalén habían recibido la palabra. Pero Dios utilizó o usó el desorden de Saulo, la persecución de Saulo, para mover a la iglesia. La iglesia tiene que ser removida por Dios y va a usar lo que tenga que usar para mover y sacar miembros de esa congregación y posicionarlos en otros lugares. O levantar células en algún lugar. Dios te va a sacar de ahí para que usted inicie una célula en un lugar, en su casa, en la sala de su casa, y empiece por tu Jerusalén, y resulta que luego vienen los de Judea y los de Samaria. Que hay cosas que no entendemos. ¿Por qué no te toman en cuenta? Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Hace rato Dios te ha estado hablando. Es que no has entendido. Hace tiempo Dios nos ha estado hablando, pero quizás no entendemos. Hace rato Dios y no hemos entendido. ¿Qué tendrá que hacer Dios para entender? Para que nosotros podamos entender. Y entonces, tremendo esto, hermano. Ay, Padre.
Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo. Dios usó a un Saulo para perseguir la iglesia. Dios usó a un Saulo para señalar, criticar o hacer lo que hizo este hombre y potenciar la iglesia. Y la gente en Samaria, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Nunca antes había llegado un evangelista, un hombre de Dios como Felipe a Samaria, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, era urgente que llegara Felipe a Samaria, porque vea la necesidad que había en Samaria, hermano. Por eso, deja la zona de confort, deja la silla del confort, deja de estar calentando campos. Yo creo que ya usted está preparada para predicar la palabra y hace tiempo Dios te ha estado moviendo la silla, hace tiempo Dios te ha estado incomodando para que usted salga de ahí y sea utilizada como instrumento de bendición en Judea y en Samaria. ¿Cómo estaba la gente? Dice que unánime. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Por qué? Porque no había nadie. Es más, había un brujo por ahí. Y la gente, vea lo que dice la palabra. Vea lo que dice la palabra acá, hermanos. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Lo que nunca antes habían experimentado, gozo. Lo que nunca antes, gozo. Pero había ahí un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Era necesario que llegara Felipe a Samaria. Era necesario que pasara lo que pasó en Jerusalén, que llegara un Saulo loco, atarantado, perseguidor de la iglesia. Hicieron alboroto ahí para que se esparciera la iglesia. ¿Se da cuenta, hermano? Para que la iglesia fuera esparcida. Y fueron esparcidos. A veces tiene que haber un choque. Aunque nosotros muchas veces no queremos chocar con compañeros. No queremos que existan choques entre compañeros, entre jefe y empleado, entre compañeros de trabajo. Pero muchas veces son cosas que Dios permite, hermano. Diferencias que siempre vamos a tener diferencias. No todo es perfecto, vamos a tener diferencias. Y muchas veces Dios permite este tipo de cosas. Usa a un Saulo. Saulo fue usado. Veámoslo de esa forma. Saulo fue usado para que la iglesia, para esparcir a la iglesia, y los que fueron esparcidos, unos se fueron para Judea, otros se fueron para Samaria. Felipe en Samaria se encuentra con esta escena. Gente enferma, gente endemoniada. Y vino gozo en aquel lugar por la palabra que predicaba Felipe. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente engañada, hay mucha gente hipnotizada, hay mucha gente manipulada. Y se necesita un Felipe en este tiempo lleno del Espíritu Santo para que venga a botar todo argumento, toda ideología y todo pensamiento y toda idea rara que aparece por ahí para predicar y llenar a la gente de la palabra de Dios. Dice la Biblia que a este tal Simón, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Sabe que hay mucha gente hoy todavía engañada dentro de las iglesias? Pastores manipuladores que desde un púlpito manipulan a la grey, que de esto tendrán que dar cuenta muchos pastores. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Hay mucha gente engañada, hermano. Hay gente que es del pueblo de Dios engañada y usted no se puede dejar manipular por nada ni por nadie, hermano. Si usted siente que desde el púlpito te están manipulando, salga de ahí. Si usted siente que no se está predicando y no se está hablando la palabra como debe predicarse la palabra, ahí usted no está haciendo absolutamente nada. Fuimos llamados a ganar almas. Fuimos llamados a lo que dice Jesús, a bautizar y a ser discípulos.
Pero si en un lugar no se está discipulando, si en un lugar no hay crecimiento espiritual y del conocimiento de Dios, y es pura doctrina de hombre, y es puro conocimiento de hombre, y es pura cosa rara ahí por ahí, no es ahí. Un hombre llamado Simón. Simón tenía engañado a todo mundo. Era necesario que llegara un Felipe a ese lugar. ¿Cuántos Felipes están escuchando? Por eso le dije al principio, ¿cuántos Felipes están escuchando? Aunque no entendamos nada. ¿Y por qué me pasó esto? Osquitar, Luisito, Felipito, Marujita, era necesario. ¿Por qué salí yo de aquel lugar? ¿Y por qué salí de aquel barrio? ¿Y por qué salí de aquella casa? ¿Y por qué? Porque era necesario. Si usted seguía en esa casa, no ibas a prosperar nunca. No ibas a levantar nunca cabeza. Si seguías en esa casa metida, nunca. Si aquella gente seguía aferrada a la vaca, no iban a disfrutar. Si aquellos iban a estar, si seguían aferrados a la vaquita, no podían descubrir y darse cuenta lo que Dios tenía reservado para ellos. A veces nos cuesta dejar cosas. A veces nos cuesta tomar decisiones. A veces nos cuesta poner una carta de renuncia, hermano. A veces nos cuesta renunciar a algo o renunciar a alguien. A veces nos cuesta, hermano. Pero muchas veces Dios permite todo, hasta la diferencia, la crítica y muchas cosas más para moverte del lugar y para decirte: hijo, te ocupo en Judea. Hija, te ocupo en Jerusalén, porque en Samaria, porque resulta que en Samaria hay un loco llamado Simón y el que tiene embrujado a todo mundo. Yo necesito que llegue una mujer de Dios a ese lugar, una intercesora, aleluya. Yo necesito una intercesora en ese lugar. Yo necesito una mujer de fuego en ese lugar. Es que tienes un potencial, mujer. Tienes un potencial, varón. Hay dones en ti que están dormidos y Dios los quiere despertar. ¿Entiende esto? Hay dones que están dormidos y Dios los quiere despertar. Alguien está recibiendo esta palabra. Te voy a mover del lugar, te dice el Señor. Te voy a sacar de ese sitio y te voy a llevar a Judea y a Samaria, porque ahí sí te van a valorar. Ahí serás mi instrumento. Ahí te usaré. Ahí te van a tomar en cuenta. Ahí sí vas a ser. Te van a tomar en cuenta. Ahí no vas a ser un cero a la izquierda. No, esto se pone bueno. ¿Sabe Dios? Definitivamente Dios. Simón tenía engañado a todo mundo, el tal brujo este, pero llega Felipe. Cuando oyeron a Felipe, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, oiga lo que pasó en Samaria. Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuánta gente en este momento y aún no se ha bautizado? ¿Cuánta gente está pidiendo a gritos bautizarse? ¿Cuánta gente en este momento no ha pasado por las aguas? ¿Cuánta gente en este momento no ha recibido un discipulado? ¿Cuánta gente en este momento necesita ser escuchada? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, es que a eso estamos llamados. A eso estamos llamados. La gente, o lo que la gente necesita hoy, es que se le predique el evangelio del reino de Dios. ¿Para qué historia, hermano? ¿Para qué historia? La gente necesita que se le predique el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que necesita la gente. La gente necesita que se le predique el reino de Dios. Eso es lo que ocupa a la gente. A la gente no le importa. A la gente no le interesa lo que usted es y lo que usted ha alcanzado como hombre o como mujer. A la gente lo que le importa es escuchar el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que hay que predicar. El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y eso provocó, ¿qué, pastor? Que se bautizaran hombres como mujeres. Y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las grandes señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén,
oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y entonces se movilizó Pedro y Juan. Crecía el ministerio. Ya llegaron 2 apóstoles más. Estaba Felipe, pero luego llegó Pedrito y luego llegó Juan. Eso es lo que te va a pasar. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, hermano? Que hay cosas que nosotros no entendemos. A veces Dios permite que nos incomode algo, que nos resienta algo, que nos pase algo, que nos llevemos un bombazo, hermano. A veces, y te hice pasar por el desierto, dice el Señor de Deuteronomio 8, y permití que pasaras por el desierto para mostrarte, para saber lo que había en tu corazón. Y te hice pasar por donde asustan, para mostrarte mi gloria y mi poder. Y yo permití que Saulo los persiguiera. ¿Para qué? Para potenciar el ministerio de ustedes y para que se esparcieran. Dice, y fueron esparcidos, para que fueran esparcidos y para que la palabra corriera. Y es que la palabra tiene que correr, no puede quedarse encerrada en 4 paredes. No, hermano, la palabra no es para que esté encerrada en 4 paredes, un día, lunes, martes o domingo, viernes o como sea. La palabra tiene que correr. Hay muchas Judea, hay mucha Samaria que necesitan la palabra, hermano. Hay mucho que desarrollar aquí, mucho que compartir, pero quiero dejarlo acá. Aquí lo importante es que el Espíritu de Dios traerá revelación a tu espíritu y el Espíritu le confirmará esta palabra a muchas personas de la decisión que tenemos que tomar en algún momento en nuestra vida. Esa decisión que usted tiene que tomar, que debe de tomar, que hace tiempo Dios te ha estado incomodando y ha permitido esto que suceda aún en tu trabajo, aún en una congregación, para moverte del lugar y para posicionarte en un sitio y para usarte como un Felipe en esa Judea y en esa Samaria. Alguien diga amén conmigo. Reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios le ha hablado a alguien el día de hoy. Y si Dios le ha hablado a usted, escríbame su nombre o escríbame un amén, pastor. Hoy Dios ha hablado a mi corazón. No entendía por qué estaban pasando estas cosas, pero entiendo que es un por qué. No, es para qué. ¿Para qué Dios está permitiendo? Para mostrarte mi gloria, hija, para mostrarte mi poder, hijo, para que tú entiendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Aleluya. Reciba esto en el nombre de Jesús. Siento la gloria de Dios en este lugar. Sé que el Espíritu de Dios nos va a inundar. Déjate inundar de la presencia del Espíritu de Dios. Deja que la unción fresca del Espíritu te inunde, te llene. Y que esta palabra sea confirmada en las próximas horas, en los próximos días, en tu vida, mujer, varón. Dios te va a mover. Dios está permitiendo cosas que sucedan en tu vida para moverte del lugar. Porque hay mucha gente en Judea y en Samaria necesitada de un avivamiento, necesitada del poder de Dios. Tienes el potencial. Dios te ha dado su espíritu. Dios te ha dado dones y esos dones están dormidos. Yo los despertaré, dice el Señor, y te usaré como instrumento de bendición al lugar donde yo te envío. Hecho está. Amén y amén.